Ven a Tumaco y disfruta de los terceros Juegos Nacionales de Mar y Playa. Del 10 al 19 de agosto, vive en las playas del Morro y en Boca Grande lo mejor de las disciplinas del balonmano, fútbol playa, surf, rugby, motonáutica, triatlón, voleibol y actividades subacuáticas. ¡Te esperamos! Organiza Coldeportes con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco. Coldeportes, porque Colombia es oro y paz. Crónicas Recorrido por la Vida. Transmisión en el suroccidente colombiano, donde también hay buenas historias que contar. Tumaco, Buenaventura y Pasto. Historias contadas con la magia del Pacífico. Y aquel día, el 7 de agosto de 1819, fue cuando se escribió con sangre indeleble las gloriosas páginas de nuestra historia, la historia de la República de Colombia. ¡Cómo te quiero, Colombia! En medio de la lucha territorial entre el ejército realista y el ejército libertador, se ganó la Guerra de la Independencia de Colombia. Fueron largos y desgarradores años de lucha de hombres, mujeres y hasta niños que buscaban la independencia de un pueblo dominado y humillado por la corona española. Definitivamente, la guerra de independencia fue una guerra subversiva. Definitivamente, tuvieron que esperarse muchos años para que los ejércitos pudieran enfrentarse de manera convencional. No fueron pocas las escaramuzas a cargo de otros héroes no menos importantes, como el general Hermógenes Maza, que poco a poco, o aprovechando ciertas oportunidades, atacaban a los ejércitos realistas, socavando su integridad y haciendo lo que se llamaría un asedio diluido. No menos importante es su aporte, que finalmente pues, fue socavando la integridad de su ejército y dando pie para que a posteriori pudiera el ejército republicano consolidarse totalmente en los llanos orientales y buscar la batalla, es decir, la confrontación final y estratégica. Esos grupos se fueron creando de la mano de algunos terratenientes que ponían a disposición de la causa emancipadora a sus trabajadores, ponían a disposición todos sus medios, entre ellos sus caballos, y pues iniciaban, digamos, con carácter personalizado, algunas pequeñas campañas de manera escalonada y eventual sorpresiva para atentar o atacar en la medida que la oportunidad lo permitiera el grueso del ejército español. Las armas que utilizó inicialmente el ejército republicano en la Guerra de la Independencia fueron muy precarias. La mayoría de luchas fueron cuerpo a cuerpo, mientras los españoles tenían infantería, caballería y mayor tecnología en armas blancas, como lanzas, espadas, dagas y armas de fuego que eran traídas de Europa, como escopetas y rifles, además de cañones. Bueno, las armas eran las mismas armas que, digamos, que eran protagonistas en todas las contiendas de la época. Los ejércitos regulares, el ejército realista, pues tenía mosquetes, efectivamente mosquetes de balas y pólvora, pero recordemos que la precariedad de nuestro ejército patriota obligó a que nuestros soldados muchas veces blandían las lanzas como un medio de defensa. Después del 20 de julio, día que se firmó el Acta de la Independencia, tomó más fuerza el ejército republicano. Las tropas republicanas lograron conformarse por 2.850 combatientes, la mayoría voluntarios sin entrenamiento militar, pero con el fervor de lograr la independencia tan anhelada, y estaban al mando del general Simón Bolívar. Mientras que las tropas realistas estaban conformadas por 2.670 combatientes de infantería, caballería y artillería,
comandado por el brigadier José María Barreiro. En 1816, los españoles se apoderan de la región. Nuevamente, la Nueva Granada estaba bajo el dominio de la corona española. Pero, en 1819, el Ejército Libertador emprende camino para expulsar a los españoles del territorio. Este ejército, comandado por Simón Bolívar, decide atacar y solo después de la batalla de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, toman el control de Santa Fe de Bogotá para empezar a comandar el nuevo estado. La educación cambia personas y nosotros cambiamos al mundo. Liceo Nacional Max Seider, una juventud que progresa para un pueblo que lo necesita. Formamos desde preescolar hasta grado 11, modalidad académica, idiomas y ciencias del mar, servicios de comedor escolar y transporte. Somos una institución centenaria que forma niños, niñas y jóvenes con futuro realizable. Donde crece la palma, crece el progreso y el desarrollo sostenible de una región. Más de 140.000 empleos, más de 4.200 pequeños productores. Oleaginosa presente en múltiples usos. Fede Palma, impulsando el poder transformador de la palma. Ven a Tumaco y disfruta de los terceros Juegos Nacionales de Mar y Playa. Del 10 al 19 de agosto, vive en las playas del Morro y en Boca Grande lo mejor de las disciplinas del balonmano, fútbol playa, surf, rugby, motonáutica, triatlón, voleibol y actividades subacuáticas. ¡Te esperamos! Organiza Coldeportes con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco. Coldeportes, porque Colombia es oro y paz. Batalla de Paya, 27 de junio de 1819. El combate de Paya es también conocido como el combate de las Termópilas de Paya. Fue el primer encuentro de la campaña libertadora de Nueva Granada, librada el 27 de junio de 1819 en las afueras del pueblo de Paya, en Boyacá. Las tropas de Simón Bolívar, a pesar de no contar con el mismo entrenamiento y armamento que el ejército realista, ganaron la victoria. En el himno nacional de Colombia, la estrofa 9 dedica los primeros 2 versos de su letra a esta batalla, conocida como la Batalla de Termópilas de Paya. Batalla del Pantano de Vargas. Esta batalla sucedió entre el anochecer del 24 y la madrugada del 25 de julio de 1819, cuando el libertador Simón Bolívar planteó la primera estrategia militar para enfrentar a los realistas en Boyacá y lograr la independencia de la Nueva Granada. El desorden se ha sembrado en las filas insurgentes. Esos pobres desgraciados están confundidos. ¡Viva España! ¡Ya ni Dios me quita la victoria! Es Bolívar, coronel Barreiro, no caben dudas. El general Morillo no pudo vencerlos, pero nosotros tendremos ese honor. ¡Mande la caballería y remátelos! Sí, señor. El 25 de julio se produce la batalla del Pantano de Vargas, una batalla en la cual el general realista Murillo centró todas sus expectativas, ya que él sabía que del triunfo o no de esta batalla ante el general Bolívar, pues se lograba la recuperación de Colombia y de la Gran Colombia, ya que estamos hablando de la época de 1819. En esa batalla, el 25 de julio, las tropas de Bolívar estuvieron a punto de ser derrotadas y gracias a la intervención del coronel Rondón, con la famosa frase que le lanza el libertador, ascendiéndolo de capitán a coronel, diciéndole: coronel, salve usted la patria. Él lanza una carga de caballería, logra desarticular las tropas realistas y posteriormente Bolívar, con el resto del ejército libertador, pues ocasiona una gran derrota a los realistas. Los patriotas iniciaron esta batalla mal vestidos, algunos con camisas de mujer donadas por las damas de Soacha, menores en número de soldados y dotación frente al ejército realista.
maltrechos del penoso viaje que acababan de hacer, pero con el coraje, decisión y una fe inquebrantable. Recordemos el episodio aquel del 25 de julio de 1819, la batalla del Pantano de Vargas, pero donde fueron protagonistas los lanceros del coronel Juan José Rondón, hecho que finalmente dio un vuelco a la batalla, la cual estaba perdida, y dio las posibilidades para la victoria final en la batalla de Boyacá. Y así inició la batalla que acercaba más la independencia de un pueblo sometido por la corona española. En esta batalla murieron cerca de 1000 realistas y más de 200 patriotas. Así se tomaron los caballos del ejército realista, más de 1600 fusiles y otro material de guerra, que posteriormente fue entregado a los voluntarios de Tunja y Socorro. Se nos vino la caballería y se perdió la batalla. No se va a perder, mi general. Si ni yo ni mis jinetes hemos peleado, déjenos hacer una entrada. Haga lo que pueda. Coronel Rondón, salve usted la patria. Batalla del Puente de Boyacá. El sábado 7 de agosto en la mañana, el ejército realista inició su desplazamiento hacia Santa Fe de Bogotá. Su objetivo era llegar a la capital para unir sus fuerzas con las del virrey Sámano y organizar un frente militar contra Bolívar y el Ejército Libertador. Escogieron la vía por el Puente de Boyacá en el Camino Real, con dirección a la capital del virreinato. Antes de que llegue la noche, los habremos liquidado. ¡Viva España! Advertido de este movimiento, Bolívar ordenó la marcha de su ejército, también hacia el Puente de Boyacá, dispuesto a tomarlo para impedir a Barreiro su desplazamiento hacia la capital neogranadina. Los dos ejércitos se encontraron en el campo de Boyacá. El Ejército Libertador estaba conformado por 2.850 combatientes al mando del general Simón Bolívar. Las tropas rebeldes estaban compuestas por granadinos y venezolanos. Sus integrantes eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas. Generalmente personas pobres, escasas de alimentos y mal vestidos, considerados por las autoridades realistas como insurgentes. El ejército tuvo mucho apoyo popular de los granadinos y en especial de los campesinos de Tunja. Por su parte, el ejército realista estaba conformado íntegramente por tropas nativas americanas, unos 2.670 soldados, de los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Su comandante era el brigadier José María Barreiro. Los españoles no tienen sino otra opción que replegarse rumbo a la ciudad de Bogotá. En ese repliegue y con la inteligencia de esa época, el Libertador logra ubicar posteriormente del 5 de agosto esas tropas sobre el río Teatinos, el camino que conduce de la ciudad de Tunja hacia Bogotá, hacia Santa Fe de Bogotá. En esa época, allí hay un puente de paso sobre este río. Ya con esta información, Simón Bolívar planea la batalla final, se invierten los papeles. Esta batalla Bolívar la consideraba que era la fundamental para lograr y sellar la independencia de Colombia ante los españoles. Y es así que con la información recibida de la ubicación de las tropas realistas sobre el puente de Boyacá, sobre la información obtenida de las bajas causadas en la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio, pues hace un gran planeamiento y en la madrugada del 7 de agosto el Simón Bolívar lanza sus tropas hacia ese sitio con el fin de atacar en forma sorpresiva a los realistas que no esperaban una rápida reacción y contraataque después de esa batalla del 25 de julio. Y así empezó la batalla del Puente de Boyacá. El puente es el objetivo principal. ¡Soldados, saquen de ahí a los realistas! En ese repliegue y con la inteligencia de esa época, el Libertador logra ubicar posteriormente del 5 de agosto esas tropas sobre el río Teatinos, el camino que conduce de la ciudad de Tunja hacia Bogotá, hacia Santa Fe de Bogotá. En esa época, allí hay un puente de paso sobre este río. Ya con esta información, Simón Bolívar planea la batalla final, se invierten los papeles. Esta batalla
Bolívar la consideraba que era la fundamental para lograr y sellar la independencia de Colombia ante los españoles. Y es así que con la información recibida de la ubicación de las tropas realistas sobre el puente de Boyacá, sobre la información obtenida de las bajas causadas en la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio, pues hace un gran planeamiento y en la madrugada del 7 de agosto el Simón Bolívar lanza sus tropas hacia ese sitio con el fin de atacar en forma sorpresiva a los realistas que no esperaban una rápida reacción y contraataque. ¿Qué pasa? No lo sé, mi coronel. Debe ser un cuerpo de observación. Sea lo que sea, ocupe usted el puente y córteles el paso. ¡Soldados! ¡Ocupen el puente! Ese día se producen varios eventos. En primer lugar, las tropas realistas son sorprendidas por las tropas del Libertador, provocándole inicialmente una gran derrota. Le queda como último camino a las tropas realistas y a las fuerzas españolas y a sus comandantes replegarse en retirada en forma desorganizada, y allí son capturados varios de sus generales, entre ellos José María Barreiro, que fue capturado por un soldado, Pedro Pascasio Martínez, el cual una vez lo tiene a punta de lanza, este general español le ofrece X cantidad de monedas de oro con el fin de que lo deje en libertad. ¿Pero quién era Pedro Pascasio Martínez? Fue un soldado neogranadino que participó en la campaña libertadora de Nueva Granada cuando tenía 12 años. Participó en las decisivas batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá, en la cual, luego de la derrota de las tropas realistas, junto a otro soldado conocido como Negro José, dio captura al comandante del ejército enemigo, José María Barreiro. Luego de la derrota de las tropas españolas en la batalla de Boyacá, el comandante del ejército español, José María Barreiro, se ocultó en inmediaciones al río Teatinos. En ese lugar fue descubierto por el soldado Martínez. ¿Usted sabe con quién está hablando? Soy el coronel José María Barreiro, comandante de los ejércitos del rey. Pues yo soy el soldado Pedro Pascasio Martínez, del batallón primero de rifles. Así que coja su medallón y camine. ¡Muévase! El oficial, sorprendido por la actitud del joven soldado, le ofrece una bolsa con monedas de oro, que es rechazada. Así el soldado lo llevó prisionero ante el libertador Simón Bolívar. Le daré esto. Si me deja escapar, le daré esta bolsa de oro. No, señor. Nadie se dará cuenta. Ya le dije que usted es mi prisionero. Pues es una de las personas más importantes y que reconocemos en todo momento por su integridad a pesar de un menor de edad, y quiero comentarle que el nombre de ese niño constituye una mención meritoria para aquellos que son incorruptibles y hacen gala de algunas demostraciones especiales de honradez. Constituye el espíritu inspirador de una medalla que se confiere aquí en Colombia. Se llama Honor al Mérito Pedro Pascasio Martínez. El niño puso preso a Barreiro, siendo chiquito, lo encontró escondido, Barreiro le ofrece unas monedas, el niño no acepta, lo toma preso y lo lleva ante Bolívar. Por esta captura fue compensado con la suma de 100 pesos y ascendió a sargento por Bolívar. Tras culminar la guerra de independencia, fue retirado del ejército y regresó a su población natal, donde desempeñó los oficios de leñador y carguero hasta su muerte en 1885. La batalla del Puente de Boyacá terminó a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819. En el enfrentamiento murieron más de 100 realistas y 150 quedaron heridos. De los patriotas murieron 13 soldados y 53 quedaron heridos. Con este enfrentamiento culminó la campaña libertadora de 1819, realizada en su corto periodo de 77 días desde el 23 de mayo, cuando Simón Bolívar expuso el plan en la aldea de los 70 ante los jefes del ejército patriota, siguiendo un itinerario militar desde los llanos de Casanare, la cordillera de los Andes y las tierras de la antigua providencia de Tunja, el cual culminó en el puente de Boyacá.
El coronel Barreiro y otros 37 oficiales españoles fueron hechos prisioneros el día de la batalla, por orden de Francisco de Paula Santander, dentro de la consigna de guerra a muerte. Después del ataque que lanza Bolívar a las tropas realistas en el puente de Boyacá, cuando este ejército, o lo que quedaba después de la batalla del 25 de julio del Pantano de Vargas, se ve sorprendido, ve la fiereza y la valentía con que son atacados por los hombres de Simón Bolívar, no le queda otro remedio que replegarse en forma desorganizada hacia Bogotá con el fin de tratar de salvar la vida, especialmente los comandantes y el resto de soldados españoles que quedaban regados, digámoslo así, en el campo de combate. Después de haber caído y capturado a ese general español por parte de Pedro Pascasio Martínez, pues lógicamente no le queda otra forma sino que rendirse, y los pocos que pudieron huir de la batalla, replegarse, llegan a Bogotá y se termina de organizar la salida de los españoles hacia España, y posteriormente de ese 7 de agosto entra Bolívar victorioso 5 días después, el 12 de agosto, a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en la cual es recibido con todos los honores como el libertador de Colombia. Finalmente Bolívar llega a Santa Fe de Bogotá, donde entró sin resistencia alguna el 10 de agosto de 1819 a las 5 de la tarde. Para la época de 1819 recordemos todos que nuestro ejército libertador era un ejército que estaba lleno de patriotismo, que estaba lleno de berraquera, de ese sentimiento de libertad infundado por Simón Bolívar en contra de las atrocidades de los españoles en esa época, pero desafortunadamente era un ejército que estaba muy mal apertrechado. Recordemos que en el cruce de la cordillera entre el Casanare y Boyacá, muchos hombres perdió Simón Bolívar, porque en ese cruce de la cordillera esos hombres estaban descalzos, iban escasamente con un pantalón y una camisa muy roída por las inclemencias del tiempo y de los combates, de las batallas, no tenían los abrigos, y Bolívar se proveía a su ejército en esa época de lo que daban los diferentes pueblos. De ahí nace la historia de las Juanas. Las Juanas eran las mujeres que en los diferentes pueblos fabricaban lo que podían hacer a la carrera, especialmente en vestuario, para esos soldados, para esos hombres integrantes del ejército libertador. Y a diferencia del ejército español, del ejército realista, ellos sí estaban bien apertrechados, tenían una dotación de uniformes, como lo muestra la historia, muy bien dotados con sus equipamientos. En la parte ya netamente militar o de armamento, las tropas realistas tenían artillería con unos cañones de 20 milímetros, creo que de 35 milímetros máximo eran los que tenían en esa época, de 35 milímetros, los cuales eran empleados contra nuestros soldados, que el ejército libertador no tenía artillería en esa época. El ejército libertador para la época de 1819, en la que logra independencia de Colombia con España, solamente tenía tropas de infantería con mosquetones, y que era una especie de fusiles de avancarga, y con unidades de caballería con sable y con lanzas. Entonces ese era nuestro ejército libertador. La gran diferencia era el coraje, la valentía que estos hombres del ejército de Simón Bolívar y de todos los demás generales criollos sobrepasaba al apertrechamiento y a todo el gran equipamiento que tenían los soldados españoles. Muchas mujeres también trabajaron en esta causa, apoyando a sus esposos e hijos, niños que ingresaban al ejército libertador desde los 12 años. Estas mujeres cosían los uniformes utilizados en la batalla. Los uniformes pues eran, digamos, el apertrechamiento. Los uniformes pues eran algo muy típico
del ejército realista, el ejército veterano formado, un ejército regular. Los pocos uniformes que tenían los patriotas eran bordados con mucho cariño y esfuerzo por las esposas y algunas damas como las precursoras que he mencionado antes. Antonia Santos, Rosa Zárate de Peña, por mencionar algunas de ellas. Efectivamente, como un homenaje hacia esas grandes mujeres que lo daban todo en esa época, ya que ellas no participaban directamente en la guerra de independencia contra España, ellas aportaban en los diferentes sitios donde llegaba el Ejército Libertador la confección de la ropa, el cuidado de los enfermos, de los heridos, la confección de los zapatos rudimentarios, las alpargatas se utilizaban en la época para que esos hombres del general Bolívar tuvieran lo mínimo para poder librar esas grandes batallas. Es así que el Ejército de Colombia en ese homenaje crea el batallón de intendencia número 1 Las Juanas, en honor a estas mujeres que a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en esa época de la campaña libertadora, suministra esos insumos básicos de intendencia a esos hombres que peleaban por la libertad colombiana. Ese batallón está ubicado en Bogotá, en el barrio Puente Aranda. Allí ellas siguen con la modernidad y con la infraestructura actual, siguen confeccionando, porque la mayoría de los integrantes de ese batallón son mujeres, son nuestras mujeres contratadas lógicamente por el ejército, para que sigan fabricando los uniformes que portamos actualmente y todos los demás elementos que tenemos y que cargan nuestros soldados. Y así se sella la independencia de Colombia, el 7 de agosto de 1819. Ese fue el día en que se sella definitivamente la independencia de Colombia. Recordemos que el 20 de julio de 1810 se lanza el grito de independencia de Colombia, en la cual ese grupo de criollos en la ciudad de Santa Fe, Bogotá, teniendo como antecedente el florero de Llorente, pues le dicen a los españoles: nos cansamos de su yugo, de su esclavitud, de sus malos tratos, y inician ese movimiento independentista de España. Posteriormente, después, durante 9 años, se batalla por todo lo largo y ancho del territorio colombiano, en cabeza del general Bolívar, del general Santander y de los otros grandes generales, y es ese día, el 7 de agosto de 1819, es que se logra y se sella en forma definitiva la independencia de Colombia, y ya todos los españoles que estaban en Colombia del reinado, del nuevo reino de Granada, de España, salen de Colombia y se van a otros sectores del continente. Es así como el 7 de agosto se conmemora también el Día del Ejército de Colombia, en homenaje a la valentía y el coraje de nuestros próceres en aquella recordada batalla de Boyacá, en la que, embargados de los más profundos sentimientos patrióticos, lograron la tan anhelada independencia de Colombia y dejaron para siempre en alto el valor del soldado colombiano. Al lograr la independencia de Colombia, el deseo de reconquista de los españoles continuaba. No se resignaban a dejar de gobernar una tierra a la cual habían sometido y explotado por muchos años. Así llegó el 24 de julio de 1823, día en que las tropas americanas lograron la victoria una vez más sobre los españoles. El almirante José Padilla se enfrentó a las tropas españolas, encabezado por el comandante Ángel Laborde, en el lago de Maracaibo, actual estado de Zulia, Venezuela. A esa disputa se le conoce como la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, y es importante en la historia, ya que puso punto final a las intenciones de reconquista de tierras americanas por parte de los españoles. Es así como el 24 de julio se conmemora en Colombia el Día de la Armada Nacional, ya que este día se impidió la llegada española a Colombia y dio a Venezuela la independencia absoluta. Como símbolo de respeto y libertad de la patria de Colombia, cada año se conmemora este triunfo logrado por hombres, mujeres y niños que lucharon por nuestra independencia. Y aquel 7 de agosto de 1819 se escribió con sangre indeleble las gloriosas páginas de nuestra historia.
de la República de Colombia.